Hola, muy buenos días público querido, bienvenidos a su podcast preferido Conociendo nuestra historia. Hoy abordaremos temas tan importantes y relevantes como fueron los varones del estaño y su influencia, ¿no?, en nuestra economía. Vamos a agradecer y darle la bienvenida a nuestras invitadas por hacerse presente, ¿no?, y brindarnos parte de su conocimiento referente al tema. Vamos a iniciar con Valeria, ¿no?, que nos explique cómo da inicio esta era del estaño en nuestro país. Muy buenos días, gracias por la invitación. La era del estaño o la época del estaño inicia a principios del siglo XX en Bolivia. Esto se da porque se incrementa la producción del estaño y en 1949 Bolivia logra abarcar una quinta parte de la producción mundial del estaño. Perfecto, muchas gracias, ¿no? Vale recalcar que nos va a mencionar quiénes fueron los personajes más importantes de esta era, ¿no? Bien, los personajes más importantes de la era del estaño fueron tres, y estos se conocían como los varones del estaño. El principal era Simón Patiño, se encontraba también Carlos Víctor Aramayo y Mauricio Hochschild. Estos ocupan una relevancia muy grande en la economía boliviana en esas épocas y también en la política hasta 1952. Perfecto. Prosiguiendo, ¿no?, con parte de nuestras preguntas, vamos a cederle la palabra a nuestra invitada. Muchas gracias nuevamente por estar aquí. Ella nos va a indicar cómo los varones del estaño tuvieron influencia en nuestra economía boliviana. Muy buenos días, gracias por la pregunta. Correspondiendo a ella, los tres grupos del estaño más conocidos, el grupo de varones, tenían la importancia, ¿no?, de controlar la economía boliviana y hasta la nacionalización de las minas en 1952. Sin duda, ¿no? Como nos indica Paola, la nacionalización de las minas fue un proceso muy importante para Bolivia. Ahora quiero que nos recalque, ¿no?, cuál fue el impacto que tuvo esto en los intereses que fue este grupo selectivo de los varones del estaño. Bueno, correspondiendo con la pregunta, la consecuencia fundamental de la nacionalización fue, ¿no?, de transformar el funcionamiento del país, de cambiar, ¿no?, del control de la economía de las manos privadas del Estado, ya que dicen que en 1952 las minas equivalían más del 80%, de la cual era el ingreso hacia la nación. Perfecto, muchas gracias. Ahora vamos con nuestra invitada queridísima. Muchas gracias por estar aquí, ¿no?, y ser parte de educarnos juntos sobre nuestra historia, ¿no? Quiero que María nos responda cómo el estaño tuvo una fuerte influencia en nuestra economía boliviana. Muy buenos días a todos. Bueno, agradecerles por hacerme participar en este tema acerca de los varones del estaño. Y bueno, los varones del estaño, en esta época, vamos a explicar que la economía en Bolivia giraba en torno de la explotación del estaño. La explotación del estaño para 1900 al principio de 1900, Bolivia extraía aproximadamente 16.000 toneladas de estaño, que luego pasaron a ser 48.000 toneladas más o menos en la época de 1920. De toda esta producción y de toda esta extracción de estaño, se exportaba aproximadamente entre el 80 y el 98% llegó a exportarse, pero sin duda lo que hay que recalcar que para el Estado en sí no representaba mucho porque simplemente a las arcas del Estado entraba el 3% de esta producción. Muy insignificante los números económicos, porque lo demás, la ganancia se la llevaban los varones del estaño, y de ahí es que precisamente ellos nacen el nombre que se les da, porque todas las riquezas se las llevaban ellos. Sin duda, ¿no? Nos habla de cifras muy exorbitantes y muy, que se podía decir que podían dejar un gran trascendencia para nuestra administración boliviana. Pero quiero que nos indique, ¿no?, cuál fue el aporte en sí que dejó esto, el estaño a Bolivia, o si significó verdaderamente un punto importante para seguir surgiendo como país, ¿no? Sí, desde luego. Como hemos escuchado con las
posteriores colaboradoras, significaba mucho porque Bolivia producía una quinta parte de lo que en ese momento el mundo requería sobre el estaño, ¿no? Recordemos que en esa época la hojalatería había sido implementada en la industrialización y el estaño era un recurso muy importante para este proceso. Aparte, los precios empezaron a oscilar, fueron por toda la demanda que existía del estaño, oscilaron y fue incrementándose. Aparte de ello, en la inversión en las minas, se notó de que los trabajadores, por ejemplo, pasaron de ser de 3.000 trabajadores a ser aproximadamente 22.000 trabajadores en las minas, ¿no? Todo ello significaba, por supuesto, ¿no? Que había mucha mano de obra y que la mano de obra de las minas representaba el 3% de toda la población en Bolivia en esa época. Perfecto, ¿no? Estas cifras nos indican y nos dan indicio de que no solo hubo un auge en la economía, sino en la mano de obra. Se suponía que a Bolivia tenían que entrar ingresos muy fuertes, económicos como de desarrollo social. Hablando, ¿no?, de números, y nuevamente agradecerle a nuestra invitada por estar presente en este podcast, ¿no? y brindarnos parte de su conocimiento. Quisiera que nos indique cuál fue la empresa más beneficiada en la era del estaño. Muy buenos días, gracias por la invitación. Bueno, acerca de la empresa más beneficiada en esta época fue la empresa La Salvadora, debido a que vino a salvar, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que esta empresa es a nombre de Simón Patiño, quién es el propietario, ¿no? Y también tenemos que tomar en cuenta que esta vino a descubrir lo que era la beta más importante o más rica en esta época, y considerando también que en esta época se la consideró como una de las industrializaciones mineras más importantes, ¿no? Sin duda, ¿no? Y vemos que nos indican el descubrimiento, ¿no?, de vetas, que significó mucho para las empresas. Ahora quiero que nuestra invitada Lisbeth nos diga y nos indique cómo fue que este beneficio llegó a los mineros y si verdaderamente existió una buena remuneración para ellos. Gracias por la pregunta. Siguiendo, ¿no? Hay que recordarnos que estamos hablando del año 1950, que es una época que ha sido de una gran lucha y descubrimiento de minas. Hay que tener en cuenta, ¿no?, que existían diversos tipos de minas y de remuneración. También existían las minas las minas grandes, las minas medianas y las minas pequeñas. De acuerdo a eso era lo que se pagaba, ¿no? Y se retribuía. Teníamos que tener en cuenta que las grandes minas se encargaban, ¿no?, de darle mejores pagos, mejor trabajo, a diferencia de las pequeñas minas, que estas básicamente trabajaban las familias, ¿no? Que estas trabajaban y obtenían el mineral de a como ellos podían y cosas así, ¿no? Gracias, eso sería. Vale recalcar que estas familias, ¿no?, incorporadas por todos sus miembros, ¿cuáles eran los principales problemas que estos sufrían, ¿no? Que eran no solamente el trabajo exhausto que llevaban a cabo, sino las enfermedades que implicaba este trabajo, así como el hacinamiento, la exposición a fuertes temperaturas de calor, el oxígeno contaminado por las explosiones que llevaba, ¿no?, el mismo dentro, y sin contar lo más importante y riesgoso, que muchos morían aplastados por las mismas explosiones que se llevaban a cabo. Es cierto que desde la Revolución de 1952 hubieron cambios significativos, ¿no? Se quitó este monopolio de la minería a lo que fueron los varones del estaño, pero sin embargo aún hoy en día persiste la explotación de lo que son nuestros recursos naturales en beneficio de un grupo selectivo y no así de toda la población boliviana. Bueno, agradecerle nuevamente a nuestras invitadas por ser presentes de este podcast y seguir conociendo nuestra historia para no repetirla. Muchas gracias, pueden hacer sus preguntas y sus comentarios, los espero ver en el nuevo podcast. Hasta luego.
Invitadas, muchas gracias por estar aquí, bienvenida. 49, Bolivia logra ocupar un quinto porcentaje. Ay, no. Bueno, vamos a proseguir, ¿no? Con nuestra parte. Correspondiendo con la pregunta, espera. En esta época fue la empresa La Salvador. Para esta época, perdón. También hay que tomar Cierto, ¿no? Que desde la revolución de 1900... otra vez vamos a empezar, no pasa nada, ¿no? Es cierto. Bueno, prosiguiendo, ¿no? Vamos a indicar que es cierto que desde la revolución de 1952... Ay, no,